triple screening, o lo que viene siendo más conocido como la prueba del síndrome de Down. Si estás embarazada de pocas semanas y pronto te va a hacer la primera ecografía, te interesa esta información. Es una prueba que se hace durante el primer trimestre de embarazo, más concretamente entre la semana 11 y 12, que sirve para detectar qué probabilidades tiene el bebé de desarrollar algunas enfermedades cromosómicas, entre ellas el síndrome de Down. Como os digo, solo mide la probabilidad de que la tenga, nunca es una certeza. Siempre recalco que es una prueba voluntaria, es decir, no es obligatorio hacértela si no quieres. La finalidad de esta prueba, por supuesto, es que si se detecta alguna anomalía en el bebé, realizar después alguna prueba que lo confirme o lo descarte y, en caso afirmativo, ofrecer la posibilidad de interrumpir el embarazo. Si no te planteas interrumpir el embarazo, tal vez no tiene sentido que hagas esta prueba, pero hay mujeres que se la hacen simplemente para conocer el diagnóstico. Siempre nos preocupa que el bebé pueda estar bien, que si tiene algún problema, alguna enfermedad, que en la mayoría de veces, el 90 y mucho % de las veces, esta prueba sale bien y no hay que hacer nada más en todo el embarazo. Os explico cómo funciona la prueba. La prueba consta de dos partes, una analítica de sangre y una ecografía. La ecografía es la del primer trimestre, la que se hace a las 12 semanas, que nos sirve para saber de cuánto tiempo estás embarazada, pero también para medir los parámetros que necesitamos para calcular el riesgo de síndrome de Down y otras alteraciones cromosómicas. Se miran varias cosas, como por ejemplo que haya hueso nasal, la translucencia nucal, el cerebro, el corazón. En la analítica de sangre miramos los niveles de algunas hormonas del embarazo en la sangre, como son las alfa-fetoproteínas y la hormona gonadotropina humana, o más conocida como beta-HCG. Los datos de la analítica de la ecografía se introducen dentro de una fórmula, en la cual también se incluye la edad de la mamá y si ha habido antecedentes de síndrome de Down en un embarazo anterior. Y en el caso de que haya sido una técnica de reproducción asistida, también se incluye la edad de la mamá donante de óvulos. También influyen otros factores como, por ejemplo, que sean gemelos, el tabaquismo, la diabetes. Con todo este batiburrillo de números, el programa nos saca un cálculo de riesgo y nos calcula la probabilidad de que el bebé tenga estas tres alteraciones cromosómicas. La trisomía 21, que se llama síndrome de Down, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, o la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. Como os decía antes, el resultado de esta prueba solo nos dice la probabilidad de que el bebé pueda tener alguna de estas enfermedades. Nunca lo confirma o lo descarta definitivamente. Por lo tanto, el número que sale, por ejemplo, es 1 entre 1200. Eso quiere decir que si tuvieras 1200 bebés dentro de la barriga, habría uno que podría tener ese síndrome. Hay unos baremos a partir de los cuales se considera que el riesgo es alto. Por ejemplo, para el síndrome de Down, para la trisomía 21, se considera que sería recomendable hacer otras pruebas si nos sale menos de 1 entre 250. ¿Y qué pasa si nos sale el riesgo alterado? Esto no quiere decir ni mucho menos que el bebé tenga algún problema, simplemente que se ha detectado un riesgo alto de que lo tenga. Para confirmarlo o descartarlo siempre hay que hacer una prueba invasiva, que es la amniocentesis, o la biopsia de vellosidades coriales. La amniocentesis consiste en pinchar la barriga de la mamá con una aguja atravesando el útero para aspirar líquido amniótico que contendrá células del bebé, y así se puede analizar directamente el ADN del bebé para saber cómo están realmente sus cromosomas. Eso ya sí que nos confirma o descarta el diagnóstico. Lo malo de la amniocentesis es que tiene siempre un cierto riesgo de perder el embarazo, porque el hecho de pinchar la barriga hace que tengamos un pequeño riesgo de romper la bolsa de las aguas y que, en fin, que el embarazo no vaya bien. Según los estudios, se ha visto que el riesgo de síndrome de Down aumenta muchísimo a partir de los 35 años. Antiguamente se recomendaba directamente a las mujeres mayores de 35 años que se hicieran la amniocentesis, pero las últimas recomendaciones no lo apoyan y simplemente tiene que hacerse la misma prueba que cualquier otra mujer embarazada. Pero sí que es posible que, como os he comentado antes, en la fórmula está incluida la edad. Por lo tanto, si tu edad es más de 35 años, eso pesa más en la fórmula y puede que haga que el riesgo esté alterado. Pero no quiere decir que el bebé esté mal sí o sí. También existe otra técnica que no es invasiva, no consiste en pinchar la barriga, que solo de momento se realiza en laboratorios privados, que es la detección de ADN fetal en sangre materna, ¿vale? Que consistiría en una analítica de sangre en la cual intentan detectar células de ADN del feto dentro de tu sangre. No deja de ser un cálculo de riesgo o una prueba de screening porque no es diagnóstica. Si la prueba de ADN fetal en sangre materna sale alterada, siempre hay que confirmar o descartar con una amniocentesis, pero digamos que el resultado es ya más fiable. Suena muy bien, pero la pega principal de esta prueba es el precio, que según el laboratorio donde consultes o la clínica privada donde lo hagas, puede costar entre los 600 y los 800 euros, por ahí ronda el precio del análisis. Pero bueno, a veces hay mamás que prefieren hacerse esto antes que la amniocentesis, en fin.
De todas formas, hay muchas otras enfermedades que no son estas tres que os he comentado, que también se pueden transmitir por herencia genética por un tema familiar. Si sabes que en tu familia hay alguna enfermedad genética concreta que se transmite a través de los cromosomas, sería conveniente que antes de quedarte embarazada acudieras a la consulta de consejo genético, que allí pueden haceros un estudio para saber si eres portadora o no, para saber realmente qué probabilidades tiene el bebé de padecer la misma enfermedad. Bueno, espero que os haya resultado interesante la información de hoy. Comparte este vídeo si tienes alguna amiga embarazada que le van a hacer esta prueba dentro de poco. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!